Cuando el Cordero abre el libro sellado en el tribunal. Una vez más estamos con ustedes para compartirles de un banquete espiritual del Apocalipsis. El libro sellado del Apocalipsis. Este es el séptimo tema de la serie, Diálogos sobre el Templo del Apocalipsis. Sean bienvenidos y disfruten con nosotros de un nuevo estudio que será muy enriquecedor. Aquí tenemos al Dr. Treyer, que es mi padre, y estuvimos considerando en los temas anteriores varios aspectos relacionados con el libro sellado del Apocalipsis. Vimos que el único libro que Dios mandó colocar al lado del arca en el lugar santísimo fue el libro de la ley, o el libro del pacto, o el libro de testimonio. Tiene distintos nombres. También algunos lo han llamado el libro del destino o libro de profecía, incluso el libro de la herencia y aún el libro del estatuto, la Biblia. Le pregunto, ¿qué más puedes decirnos de ese libro que requiere un estudio adicional entero como el que tendremos ahora? Hay mucho más para decir, Roy, sobre una visión tan importante como la recepción y abrimiento del libro sellado del Apocalipsis. En primer lugar, recordemos que ese libro está en la mano del Padre. Eso inviste a la escena de una solemnidad tal que, como vimos en un tema anterior, Juan llora cuando ve que nadie comparece para abrirlo. Y siendo que recientemente han sugerido que el libro no está en la mano del Padre, sino a su diestra sobre el trono, vimos en un tema anterior que el espíritu de profecía dice claramente que está en la mano del que está sentado sobre el trono. Así lo afirman prácticamente todos los autores modernos. ¿Podría explicarnos el sentido del texto griego que refiere ese hecho? ¿Y en qué contexto usa Juan el término dexios en otros pasajes del Apocalipsis? Bueno, acá vamos a considerar con un poquito más de detalle de lo que lo habíamos hecho anteriormente en relación con el texto griego. Es cierto que en un libro sobre el Apocalipsis reciente un autor se puso a especular que el libro podría estar al lado derecho de Dios y no en su mano derecha porque no aparece la palabra cheiros en griego que significa mano. Sin embargo, en los días de Juan era común usar el término dexios, de diestra, sin el término cheiros, para referirse a la mano derecha. Vemos varios ejemplos en la primera visión de Juan, quien cuenta que ve al Hijo del Hombre y cae como muerto a sus pies. Pero entonces dice que el Hijo del Hombre puso su mano derecha, dexios, sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y ve 7 estrellas en su mano derecha. Dexios, de nuevo, Apocalipsis 1, 17 y 20. Algo que repite al comenzar el siguiente capítulo, el capítulo 2 y el versículo 1. Fuera del Apocalipsis encontramos el mismo término dexios, claramente referido de nuevo a la mano, aunque tampoco aparece el término cheiros, mano. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, Mateo 6:3. Pusieron una caña en su mano derecha, Mateo 27, versículo 29. Nos dieron la diestra de compañerismo, claramente en referencia al saludo con la mano, Gálatas 2:9. Muy bien, y el contexto de la visión de Apocalipsis 5 requiere a todas luces que sea el Padre quien le dé el libro sellado al descendiente de David, y no que lo deje a su lado para que el Hijo lo tome por su cuenta. Está la expresión de Elena de White que dice, que ya vimos en otro tema, allí en su mano abierta está el libro. Ahora bien, ¿por qué está escrito por dentro y por fuera? Aunque ya existían los códices
que fueron los antepasados del formato de libro que tenemos hoy, era más común entonces usar rollos. Cuando todo lo que quería escribirse en el rollo no entraba en el interior, lo escribían del otro lado, en el exterior. Eso indicaba que el contenido del libro estaba completo. Y en el caso de un acuerdo o pacto, la firma podía incluirse también en el exterior. Y el libro que vio Juan en la mano del que está sentado sobre el trono tiene 7 sellos. ¿Se iban colocando esos sellos a medida que se escribía el libro o se los ponía una vez que el rollo se había completado? Los sellos se ponían sobre un documento completo, no por partes a medida que se lo iba escribiendo. Esa es la conclusión a la que se ha llegado hoy, apoyada por los testimonios arqueológicos. Y eso es lo que se ve también en el libro sellado del Apocalipsis. ¿Y cree usted que en el cielo hay rollos así como se los preparaba antiguamente? ¿Que hay papiros o pergaminos o libros de papel como los hay hoy? La Biblia menciona varios libros que están en el cielo. Están los libros de pecados, los libros de buenas obras que el cielo no olvida, el libro de la vida y el libro del reino que estamos considerando. ¿Cómo se escriben esos libros en el cielo? ¿Cuál es el formato que usan allá? No lo sé. Hoy no usamos más papiros para escribir y a menudo el papel queda relegado a un segundo plano. Registramos muchos documentos electrónicamente en computadora. ¿Cuán sofisticado es el sistema del cielo de tal manera que nadie tenga dudas sobre la autenticidad de los registros celestiales? Tampoco lo sé. Y entonces, ¿por qué se requiere que consideremos cómo se escribían y sellaban los rollos en el mundo antiguo, en relación con el libro sellado que Dios le reveló a Juan? ¿Qué sentido tiene que sepamos cómo se hacía? Y porque creemos que Dios revela lo que hay en el cielo de una manera entendible para el profeta y para la gente de sus días. Aunque muchas profecías para el futuro no podrían entenderse hasta que se cumpliesen, el lenguaje y las figuras empleadas debían ser legibles. Jesús le dijo a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3:12. Nosotros creemos en la existencia de las cosas celestiales que no vemos por las representaciones terrenales que podemos ver. ¿Y por qué tienen que escribirse libros en el cielo? ¿Acaso Dios no tiene memoria y no se va a olvidar de lo que escribimos o lo que se escribe ahí en cada libro? ¿Es necesario informar a Dios de algo que ya sabe? Dios no es un dictador que obra por su propia cuenta sin importarle lo que puedan entender sus criaturas. Eso hacen algunos gobernantes acá en la tierra cuando ocupan un lugar importante en el liderazgo humano. Pero Dios se revela no solo a los seres humanos, sino también a los ángeles de Dios, a quienes creó, así como a los seres de los otros mundos que creó para su gloria. Y es para la paz y confianza de toda su creación que registra en libros todo lo que ocurre, para que cada ser viviente pueda constatar su justicia, su amor, su presencia, su sabiduría en todo lo que hace. Y los ángeles también son seres creados, pero necesitan entonces, como nosotros, comprobar que todo lo que Dios hace es compatible con sus atributos. Por supuesto. El caos de este mundo que produce el pecado levanta muchas preguntas acerca de Dios, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Y todo el universo necesita ver también que Dios es veraz en todo lo que dice y hace. Dijo el apóstol Pedro que los ángeles anhelan mirar todo lo que ocurre en la tierra. Primera de Pedro 1, versículo 12. Y el apóstol Pablo entendió que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Primera de Corintios 4:9.
para que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Efesios 3:10. Muy bien, concentrémonos ahora en el libro del reino que Dios le entrega a su Hijo como prueba de legitimización y autoridad para ser rey. Vimos en otros mensajes anteriores que ese libro contenía historia, profecía y leyes que el rey y los ciudadanos de su reino debían tener en cuenta durante su reinado de 1000 años, al juzgar a los malvados. ¿Tiene el sellamiento de ese libro del pacto algo que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo? Se sellaban distintos tipos de documentos. Solían sellarlos 2 o 3 testigos, siguiendo el principio establecido en la ley de Moisés de que por 2 o 3 testigos debía constatarse cada hecho, o aún eran sellados por 7 testigos como prueba de un testimonio más completo. Sí, por supuesto, tratándose del libro del pacto, los 7 sellos tienen que ver con los que pactan con el Señor. Y lo más interesante es que, como lo veremos luego, 6 sellos corresponden a los que firman su pacto con el Señor y el 7º con la parte que le corresponde a Dios en ese pacto. ¿Y hay pruebas que el libro de la ley estaba sellado? Sí, tal vez podemos comenzar por las tradiciones judías. Los Targumim y las fuentes rabínicas así lo afirman. También los sectarios de Qumran creían que David no había leído el libro sellado de la ley que estaba en el arca del pacto, porque, según dedujeron ellos, no se había abierto en Israel desde la muerte de Eleazar y Josué, y los ancianos que adoraban en Astoret, está en el de Damascus Rule, el gobierno de Damasco, la regla de Damasco. ¿Y en la Biblia hay testimonios del sellamiento del libro del pacto? Efectivamente, de hecho, en las tradiciones judías que afirmaban que ese libro de la ley permanecía sellado en el lugar santísimo, parecen haber entendido que a eso se refería el relato de Deuteronomio 31 y 32, donde se afirma que Moisés convocó a los ancianos no para tomar y abrir el libro, sino para depositar el libro al lado del arca en el lugar santísimo para que quedara guardado allí hasta el día del juicio. Y en el siguiente capítulo Dios advierte sobre lo que va a ocurrir en ese juicio con las siguientes palabras: no tengo todo esto guardado conmigo y sellado en mis tesoros, Deuteronomio 32, 34. ¿Y quiénes eran los que sellaban el libro del pacto? Los dirigentes de la nación, en el momento en que solemnemente aceptaban las cláusulas del pacto que estaban en el libro de la ley. Esto se vio especialmente en ciertos momentos cruciales de la historia de Israel, cuando el pueblo debía tomar una decisión que Dios iba a tener en cuenta en su juicio. Ese voto se registraba, firmaba y sellaba, supuestamente sobre el lado exterior del libro. Leamos Éxodo 24:7. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos y obedeceremos. Y más adelante, antes de morir, Josué también convocó a todas las tribus de Israel para que el pueblo reafirmase su pacto con Dios. Y esa convocación fue en Siquem, donde se encontraba el arca. Allí llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios, Josué 24:1. Y luego de invocar la ley de Dios y de recordarles cómo Dios cumplió con su promesa de librarlos de sus enemigos, los exhortó a hacer un pacto de fidelidad a Dios, a lo que el pueblo respondió: al Eterno nuestro Dios serviremos, y su voz
obedeceremos. Josué 24, versículos 21 y 24. Josué insistió entonces: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Eterno para servirle. Y dijeron: testigos somos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, Josué 24, versículos 22 y 25 y 26. Me gustan la síntesis de este relato de la renovación del pacto que hizo Elena de White en su libro Patriarcas y Profetas, en la página 563. Entonces Josué hizo una alianza con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Siquem. Escribió un relato de este pacto solemne y lo puso con el libro de la ley al lado del arca. Me llama la atención el hecho de que los israelitas hayan declarado en ese pacto: testigos somos. Porque quienes sellaban los documentos de la herencia eran los testigos, y el libro del pacto, según ya vimos, era el libro de la herencia de Israel también. Si obedecían, heredaban, pero si desobedecían, perdían su herencia. Leamos lo esencial de este hecho en Jeremías capítulo 32, versículos 9 al 14. Compré la heredad, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc, delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Aquí es claro que los documentos de la herencia debían ser sellados con testigos, como se ve en el relato del pacto solemne que hizo Josué con su pueblo, en donde todo el pueblo se declaró testigo de esa adhesión al pacto de Dios. ¿Hay más historias que confirmen que el pueblo firmase mediante sus dirigentes su adhesión al libro del pacto? Sí, el caso más notable es el de Esdras, que registra el libro de Nehemías. Después de leer el libro de la ley, todo el pueblo con sus dirigentes se comprometió a obedecerlo en los siguientes términos: hacemos un pacto por escrito a ser fieles a Dios, y lo sellan nuestros príncipes, levitas y nuestros sacerdotes. Y el resto del pueblo se unió con sus hermanos y principales y entraron en una promesa y un juramento de que andarían en la ley de Dios. Nehemías 9:38, el capítulo 10, versículos 28 y 29. Aquí vemos de nuevo que el pueblo pactaba con Dios luego de leer el libro de la ley. Y ese pacto lo firmaron y sellaron los dirigentes, a los que se sumó todo el pueblo, dejando un testimonio claro de adhesión al documento del pacto, que no era otro que el libro de la ley. Y ese sello y adhesión iba a ser tenido en cuenta en el día del juicio. Por eso dijo Moisés: que quede allí, al lado del arca, en el lugar santísimo del templo, como testigo contra ti. Deuteronomio 31:26. Bajo el sistema teocrático de gobierno, aún los reyes eran juzgados después de morir y medidos de acuerdo a lo que habían hecho en relación con el libro de la ley que se les había confiado. La sentencia que dieron los profetas de parte de Dios después que esos reyes morían, podemos leerla en la historia de los reyes de Israel. Veamos solo dos de los muchos testimonios que da la Biblia.
David hizo lo recto ante los ojos del Eterno y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías hitita, Primera de Reyes 15, versículo 5. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Eterno, más que todos los que fueron antes que él. Primera de Reyes 16, versículo 30. ¿Y por qué se hizo o se registró esa sentencia en la Biblia después de que haya muerto? Porque lo que estaba en juego no era simplemente la vida de un rey, sino del pacto hecho con el rey David en relación con su herencia y dinastía. Ellos debían responder por su comportamiento en base a la copia del libro del pacto que se les había confiado. Dijo el Señor: cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Ahora, en esas sentencias se ve que se mencionan específicamente a los reyes. Eran los reyes juzgados, pero ¿el pueblo también era juzgado o pagaba las consecuencias también de la rebelión de esos reyes? El pueblo difícilmente podía superar la conducta de sus gobernantes, por lo que también era juzgado juntamente con sus reyes y sacerdotes. Leamos algunos de los muchos pasajes que hablan del castigo que Dios ejecutará tanto sobre los gobernantes como sobre el pueblo por violar su pacto con él. Escucha la palabra del Eterno, oh Rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo. Si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo, declara el Eterno, que esta casa vendrá a ser una desolación. Jeremías 22, versículos 2 al 5. Por tanto, así dice el Eterno acerca de Joacim, rey de Judá: lo castigaré a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado, sin que ellos se escucharan. Jeremías 36, versículos 30 y 31. Hay ciertas personas que confunden el Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y algunas personas, si son inquietudes, les cuesta unir los dos dioses del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuando son el mismo Dios. Pero algunos se basan demasiado en el Nuevo Testamento y no conocen mucho del Antiguo Testamento o no les interesa. Entonces, ¿hay testimonios en el Nuevo Testamento del sellamiento del libro de Dios? Basado en la historia de los reyes de Israel y del pueblo sobre el que gobernaron, Jesús dijo a los judíos que querían condenarlo que el libro de la ley, escrito por Moisés, que parecían venerar tanto, iba a condenarlos delante del Padre en el tribunal celestial. Leamos: no penséis que yo os acusaré delante del Padre, el que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Juan 5, versículos 45 al 47. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dijo Jesús, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Juan 12, 48. Entonces, al rechazar al príncipe del pacto prometido, la nación judía como tal invalidó el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero ese príncipe celestial, quien es Cristo Jesús, hizo un nuevo pacto con su iglesia. ¿Sellan hoy también los cristianos el nuevo pacto que el Señor hizo con su iglesia?
El Dios de la Biblia es el mismo Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí, como principal socio del pacto hecho con su pueblo, Dios acepta ese voto de fe y lo guarda sellado para la redención final. Con eso indica que no se olvida de ellos, ya que su testimonio se conserva inamovible en su templo. Leamos algunos de esos pasajes. El que recibe su testimonio pone su sello de que Dios es verdadero. Juan 3:33. El sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Segunda Timoteo 2, versículo 19. De hecho, de lo inamovible y consistente que es el pacto, la promesa y la ley de Dios, eso nos debería dar mucha esperanza como cristianos al obedecer y a seguir y amar a Jesús. No hay duda de que el sello que hoy ponemos en el testimonio de Cristo, el del nuevo pacto, es espiritual. Y aunque aquí no lo escribamos en el libro del cielo, Dios lo sella allí. Pero me hago la pregunta, ¿está la nación de Israel comprendida en el sellamiento del libro que está en la mano del Padre? Los sellos del libro del cielo que estamos considerando tienen que ver con la adhesión al nuevo pacto de la Iglesia de Cristo que efectúa en su peregrinar en camino a la Canaán celestial. A pesar de la degradación del testimonio que dio la Iglesia a lo largo de los siglos, se revela el triunfo de ese testimonio al final con el sellamiento de la última generación, los 144.000. ¿Y qué pasa con la nación judía? ¿No se puede salvar en la dispensación cristiana? En cuanto a los fieles del pasado que pactaron con Dios, se salvarán, sin duda. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero que murió por ellos. El apóstol Pablo escribió que Jesús es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de los judíos, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 6:15. Quiere decir entonces que los sellos que se ponen sobre el libro del reino en Apocalipsis 5 consideran el pacto de Dios con el Israel vigente después de Cristo, esto es, con el Israel espiritual cuyo rito de iniciación se da en el bautismo. Bueno, no tenemos tiempo de considerar en detalle este punto, pero leamos lo que escribió el apóstol Pablo sobre lo que vale en la dispensación cristiana. La circuncisión, el ritual requerido en la carne para ser judío, nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Gálatas 6:15-16. Podemos recordar lo que Jesús les dijo a los dirigentes de Israel que estaban tramando ya su muerte, que Él, a quien estaban rechazando, era el fundamento de ese Israel espiritual que iba a ser la iglesia. Jesús les dijo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Mateo 21:43. Después que Jesús murió en la cruz del Calvario, y en especial cuando se quitó la vida a Esteban, Dios no se dirigió más a la nación judía como pueblo escogido de Dios. El medio de la salvación se da a través de Cristo, quien está en su iglesia, el Israel espiritual, según ya vimos. Confirmando las palabras de Jesús, concluye el espíritu de profecía diciendo que individualmente algunos de entre los judíos se convertirán, pero como nación están abandonados para siempre por Dios. Tan terrible fue la decisión de los dirigentes de esa nación
como para que Dios no la tuviese más en cuenta como cuerpo representativo de su gobierno en la tierra? Y es poco para un padre que maltraten y maten a su hijo. Leamos el relato y comentario de Elena de White sobre ese momento de renuncia de la nación judía al pacto de Dios con su pueblo. «¿A vuestro rey he de crucificar?», preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y magistrados se elevó la respuesta: «No tenemos rey sino a César», Juan 19:15. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo», los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Mateo 27, versículos 24 y 25. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que estaba sentado sobre el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. ¿Quiere decir que el libro no estaba sellado todavía cuando crucificaron a Cristo y que el Cordero recién lo abre en el juicio final? Evidentemente no estaba sellado cuando Jesús murió. Jesús, por otro lado, no se la pasa recibiendo y abriendo el libro durante toda la dispensación cristiana, sino que lo recibe y le quita los sellos en el día del juicio. Como ya vimos en otro tema, la visión de Apocalipsis 4 y 5 se desarrolla en el lugar santísimo, donde se encontraba el libro de la ley o pacto. Y una vez que se escribió en ese libro la renuncia a la teocracia, rompiendo el pacto de Dios con su pueblo, ese libro iba a ser sellado con el testimonio de los que se inscribiesen como herederos del reino que iba a asumir el Cordero al final. Leamos algo más ahora del libro deseado de todas las gentes. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. ¡Qué tremendo! Y el apóstol Pablo fue claro al decir que ese gran día del juicio tendría lugar en el final, no al comienzo de la era cristiana. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado. Hechos 17, 31. Y refiriéndose a esos hechos, esos eventos finales, leamos un testimonio adicional del espíritu de profecía. Al leerlo, recordemos que el libro sellado se abre en el gran día del juicio, no durante 2000 años de la era cristiana. Juan escribe: «Y miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono», Apocalipsis 5:11. Se unieron ángeles a la obra de aquel que había roto los sellos y tomado el libro. Cuatro poderosos ángeles sostienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios son sellados en sus frentes. Indudablemente entran en la consideración del libro del reino celestial muchos aspectos de teología que no tenemos tiempo de estudiar ahora aquí. Pero preguntémonos, ¿cuándo se sella el libro del gobierno de Dios? ¿Se sella durante la era cristiana o al comienzo? Porque debía quedar allí hasta el día del juicio, cuando se abriese la puerta al lugar santísimo del templo palacio del Rey Celestial.
Por un tiempo dejé abierta esa pregunta hasta que llegué a la conclusión de que ese libro se selló cuando Jesús inauguró el templo celestial en el lugar santísimo, como Moisés cuando mandó depositar la copia reducida del santuario terrenal al lado del arca. De esa manera, el libro sellado no solo revelaría la naturaleza del testimonio dejado por la Iglesia a lo largo de los siglos, sino también la presciencia divina al anticipar lo que iba a ocurrir. Y el libro se abre al final, no durante los 2000 años que han transcurrido desde que Jesús ascendió al cielo hasta su venida. Insisto en esto porque algunos han querido sugerir que en la inauguración del templo celestial Jesús ya habría recibido el libro y que supuestamente habría comenzado a abrir ese libro más tarde, concluyendo su abrimiento en el juicio final. ¿Acaso el tribunal del cielo opera durante toda la dispensación cristiana? ¿Viene el Cordero para recibir el libro y guardarlo bajo su brazo en la mayor parte de la dispensación cristiana? ¿Viene solo para recibir el libro y no para abrirlo enseguida? La visión de los capítulos 5 y 6 no muestra una interrupción entre la escena en la que se ve al Cordero tomando el libro de la mano de su Padre y el rompimiento de los sellos. El Cordero recibe el libro, todo el cielo lo alaba por ello y comienza a abrir los sellos. Para Elena de White también, tanto la recepción del libro como su abrimiento se dan al final. Leímos hace unos momentos una declaración suya donde menciona primero el rompimiento de los sellos y seguidamente la toma del libro por parte del Cordero. Eso muestra que para ella ese evento se cumple al mismo tiempo. Leamos otra declaración que ubica la toma del libro y rompimiento de los sellos al final. El tiempo vendrá cuando todos lo alabarán diciendo: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Digno es el Cordero que fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Es decir, para los días de Juan, los sellos revelarían la manera en que los que se anotan para recibir la herencia prometida iban a sellar su adhesión al nuevo pacto. Pero en ese caso, Juan fue transportado en visión al juicio final para ver de antemano cómo considera la corte del cielo esa adhesión al pacto que hizo la Iglesia a lo largo de los siglos. Hay otros testimonios en el Apocalipsis de una revisión histórica de lo que ocurre en este mundo por parte de la corte del cielo. Eso es algo bien atestiguado en el Apocalipsis, como en toda la Biblia. Un juicio revisa cosas pasadas. En Apocalipsis 17, uno de los ángeles que deben derramar las copas de la ira de Dios en las plagas finales, le revela la sentencia a Juan sobre la gran ramera que es condenada, resaltando su comportamiento sanguinario que se vio en toda la historia medieval. Y ese ángel recibe de uno de los 4 querubines que están en el lugar santísimo una de esas 7 copas de la ira de Dios en el contexto de las plagas finales. Y también hay testimonios bíblicos de un libro en el cielo que Dios escribe de antemano para que pueda verse al final su sabiduría y permitir y dirigir los acontecimientos de la tierra. Sí, leamos Salmo 139, 16 e Isaías 34, 16. David dice, primeramente: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Salmos 139, 16. Buscad en el libro del Eterno y leed, ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Isaías 34, 16. Y entonces, ¿por qué debía sellarse ese libro para no abrírselo antes del juicio? ¿Solo para revelar la sabiduría de Dios y su presencia divina?
Dios no requiere que le creamos ciegamente, sino inteligentemente. A nadie deben quedarle dudas de que Dios arregló ese libro acomodando las cosas para salvar su reputación ante el universo a medida que el conflicto con el mal arreciaba. Es por eso también que puede entregarle el juicio a su creación, para que todos puedan ver su justicia y misericordia en su trato con el embrollo de este mundo. Dios quiere que todo el universo pueda constatar la sabiduría de Dios al ver que sus propósitos y acciones las tuvo escritas de antemano. Ese testimonio queda sellado hasta el día final. De esta forma, cuando ese libro se abre, todos pueden ver que nada se escapa a su control, sino que sus propósitos se cumplen aún en medio del caos que introdujo el pecado en nuestro mundo. Y es por eso que Dios convoca un tribunal en el cielo antes de dar la recompensa prometida a los fieles y antes de ejecutar el castigo a los malhechores. Por supuesto, Dios comparte su liderazgo universal con sus criaturas para que éstas puedan entender sus obras. Ya se entrega el juicio a esa corte representativa del cielo para que toda su creación pueda vindicarlo al final de las acusaciones del ángel rebelde. En referencia al tribunal de Dios, escribió el apóstol Pablo, citando el Salmo 51. Sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Romanos 3, versículo 4. ¿Y cómo eran estos sellos antiguos? ¿Qué contenían? Porque pienso que puede ser útil saber qué podían entender Juan y los primeros cristianos sobre ese libro sellado. En la pantalla podrán ver la página que trae la evidencia más reciente de la arqueología sobre el contenido de los sellos antiguos. Los sellos solían contener el nombre del firmante y algunas veces se representaba al dueño del sello no con su nombre sino con un símbolo que lo caracterizaba. Los sellos más antiguos, se nos dice, llevan en su mayor parte una serie de cuadros. Parece que en lugar de escribir los nombres de los escribas, se usaban símbolos que muestran quién era el signatario o qué estaba sellando. Pueden ver la referencia en la pantalla. Y eso es lo que vemos cuando el Cordero abre los sellos en el lugar santísimo, ya que son los 4 querubines los que llaman al profeta a prestar atención al contenido de los sellos. En esos sellos se ve una estampa o retrato de quienes reclamaron ser los herederos del reino que Jesús prometió a su iglesia. Si esto es así, los primeros sellos muestran un deterioro gradual en la manera en que la iglesia fue identificándose con el libro del pacto. Tristemente eso es así. La calidad de los que se suscribieron para formar parte del reino del Cordero se fue degradando con el correr del tiempo. No podemos detenernos aquí a considerar el cumplimiento histórico de los sellos del Apocalipsis, algo que documenté ampliamente en mi libro Los sellos y las trompetas, más extensamente en la versión inglesa. Pero digamos algo a vuelo de pájaro. Los 4 primeros símbolos de quienes sellaron su adhesión al libro del reino, la Biblia, muestra que como en el antiguo Israel, los que firmaban el pacto eran los líderes del reino a los que el pueblo se adhería, ya que quienes montaban caballos entonces eran los príncipes. El primer jinete monta un caballo blanco, símbolo de pureza que conquista el mundo antiguo en el primer siglo con el poder del Espíritu Santo y del Evangelio. Es la iglesia de los apóstoles. Para el tercero y cuarto y quinto siglos, los cristianos comienzan a pelearse y matarse por discrepancias menores, y el caballo bermejo que monta el segundo jinete muestra la estampa que dejaron entonces los que pactaron con el Señor.
Las luchas intestinas en esa época están retratadas con el color de la sangre. El tercer jinete se vuelve justiciero. Tiene una balanza en la mano y lleva el color negro, la antítesis del blanco, proyectando la época en que se sentó en medio del cristianismo el anticristo romano. Si el blanco representaba a Cristo, su contraparte negra más tarde iba a representar al anticristo. Y el cuarto jinete refleja el color pálido de la muerte, típico de la Edad Media, cuando los reyes que juraban defender la Iglesia Católica Romana contra toda otra iglesia o movimiento religioso, se volvieron sanguinarios. Las cruzadas papales y los tribunales de la Inquisición se hicieron responsables del genocidio de millones de personas a lo largo de los siglos. Es digno de notar que al ascender al reino, esos reyes medievales juraban fidelidad a Dios y a la Iglesia sobre los evangelios y en nombre de Cristo. Personalmente es muy interesante conocer y aprender de esto que vemos en el Apocalipsis y comparar y identificar, por ejemplo, los caballos con hechos históricos. Es también increíble para mí que todas esas barbaridades que se hacían estaban siendo juradas sobre la Biblia. ¿Es así? Así es. Aunque se trataba de una Biblia en un idioma que la gente no hablaba, la usaban en ocasiones o la invocaban como símbolo de autoridad, algo parecido a lo que hacían los reyes de Israel, aunque con una Biblia hebrea que ellos sí podían leer. Pero la historia no terminó allí. Se ve también la otra cara de la moneda, con los mártires que murieron en el quinto sello por su fidelidad a la palabra de Dios, hasta la victoria final de la última generación que vive en el tiempo en que se suceden las señales estelares de la época final. Esa última generación que se forma está representada por un número simbólico de los que libran la última batalla de la fe, los 144,000. ¿Y qué en cuanto al séptimo sello? ¿A qué o a quiénes representa? Ya vimos en un tema anterior que el séptimo sello, como los sellos anteriores, revelan lo que Juan ve. Lo que Juan ve cuando se abre el séptimo sello está en Apocalipsis 8, versículos 2 al 5. ¿Y qué ve Juan en el séptimo sello? La intercesión celestial que responde al clamor de los mártires frente al altar del incienso y los juicios divinos que Dios ejecuta mediante trompetas de guerra contra el anticristo opresor en la tierra. En otras palabras, el séptimo sello tiene como protagonista a Dios, el firmante principal del pacto que hace con su pueblo, y muestra que Dios cumplió con su compromiso prometido en el pacto de proteger a su pueblo. Como árbitro de todos los destinos, Dios limitó el poder del imperio opresor para que la luz del Evangelio no se extinguiese por completo de la tierra. Así como el séptimo día es el día del Señor, el séptimo sello también le pertenece. Y si el libro se abre al final del juicio, ¿con qué juzga la corte del cielo a los que van a ser salvos antes de la posesión misma del reino por parte del Mesías, hijo de David? Ya vimos que en los documentos de la herencia se sellaba con testigos una copia y se dejaba otra copia abierta con el que compraba la herencia. Eso lo leímos en el libro de Jeremías en el capítulo 32. Eso ocurre a menudo hoy también. Cuando vivíamos en Puerto Rico años atrás, compré un apartamento y me dieron una copia abierta y debí ir a la oficina del gobierno de la ciudad para que sellase la otra copia que luego guardaron en sus archivos. Siendo que el escribano cometió un pequeño error en la copia abierta que me dio, pensé que eso no sería un problema. Pero la corrigió porque me dijo que cuando vendiese esa propiedad, si la copia abierta no coincidía en todo con la sellada, podía tener serios problemas. Quiere decir entonces que los hombres son juzgados por los libros que contienen los pecados de los seres humanos en base a los 10 mandamientos
que no estaban sellados, y pienso también por la sangre de Cristo, quien intercede por su iglesia en medio de la escena del juicio? Correcto. En el cielo tienen también no solo los 10 mandamientos, sino copias abiertas del libro del pacto, como las tenemos nosotros. El profeta Daniel dice que se abrieron los libros, no uno solo. Los pecados confesados por el pueblo y perdonados por Dios son borrados del libro que contiene los pecados de los hombres, y sus nombres permanecen inscritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, los fieles son juzgados por la ley y por la sangre de la redención. Pero ese es un tema muy abarcante que no tenemos tiempo de considerar aquí. Y si hay copias abiertas del libro de la ley, ¿cuál es el propósito de abrir la copia sellada? Para la confirmación de la autenticidad de esas copias abiertas, según vimos en otro tema. Recordemos con ese libro original ahora desellado, que se juzgará a los malvados durante el milenio. Allí se podrá comprobar también que las copias abiertas son legítimas. Además, con el rompimiento de los sellos, Dios se propone demostrar ante la corte del cielo que en su previsión Dios dirigió a su iglesia hasta el triunfo y vindicación final de su ley en la última generación. Bueno, desafortunadamente se nos fue el tiempo otra vez más en este estudio tan abarcante y fascinante a su vez. Pero ya tendremos más tiempo y oportunidades de preguntarle a mi padre Alberto Dreyer sobre otros aspectos que no hemos considerado aún en el siguiente tema, el tema número 8 de esta serie. Con mucho gusto, Roy. Hay más cosas que podemos decir, especialmente en respuesta a los problemas que otros autores han estado teniendo para entender el ministerio que se lleva a cabo en el templo celestial. Muy bien. Concluyamos agradeciéndole a Dios por dejarnos una copia abierta y tan maravillosa al gran libro sellado, o del gran libro sellado, que está junto al trono de Dios en su templo y palacio del gobierno celestial. Quiera el Señor conservar nuestros nombres en su libro de vida. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias nuevamente por una oportunidad para discernir y aprender y escudriñar las Escrituras. Ayúdanos para poder, de una manera muy práctica y esencial, poder valorar las verdades que están en tu libro. Como en este caso hemos visto mucho del libro de Apocalipsis, que podamos realmente intentar lo más que podemos, con su ayuda, con la ayuda de Cristo Jesús, quien murió por nosotros, pedir perdón y que nuestros pecados sean borrados de ese libro en el cielo que contiene los pecados de los hombres, y así poder permitir que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén.